Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, muchachos. Bueno, entonces, para continuar con nuestra actividad evaluativa final de la sustentación del mesociclo, la sesión pasada nos quedaron por terminar dos grupos por sustentar su trabajo. Es el grupo de Joan Sebastián Murillo, John Nicolás y Néstor Felipe. Néstor, ¿ya está tu grupo completo? Creo que sí, profe. Néstor, entonces cuando quieran pueden empezar a proyectar pantalla. Recuerden activar sus cámaras a la hora de sustentar. Tienen 20 minutos, no más. Y hacemos la respectiva retroalimentación, las preguntas que existan, inquietudes por parte de de los demás compañeros. Bueno, y después del grupo de Listo, profe. nos quedaría el grupo de David Buitrago, Brian Camilo y Sergio Jaimes. ¿Ya están por ahí también? Brian Camilo. Sí, profe, aquí estamos. Para que apenas termine el grupo de Néstor, por favor, ya vayan preparando su sustentación, qué es lo que van a proyectar en pantalla y demás. Bueno, Listo, profe. bien, adelante, Néstor y compañía. Ya presentamos, profe. Kevin, cuéntame, creo que tienes alguna inquietud. Sí, profe, quería preguntarle acerca del parcial. ¿Es este viernes entonces, sí? Sí, sí, Kevin, lo dejamos para el día viernes. Hoy vamos a terminar con la sustentación de mesociclos y el viernes haríamos parcial teórico de tercer corte, que es integral de todos los cortes, preguntas de todos los cortes y la socialización de notas finales, ¿vale? Ok, señor, Pero lo muchas gracias. dejamos para el viernes porque es que yo hoy tengo clase práctica, o sea, termino aquí con ustedes y tengo que dirigirme a la universidad, y tengo una clase práctica con otra asignatura. Entonces hoy por eso no podemos realizar el parcial, ¿vale? Listo, profe. Bueno, listo, Kevin. ¿Solo era eso? Sí, sí, señor, solo era eso. Listo, perfecto. Entonces quiere decir que hasta el día viernes estarían terminando conmigo. Listo, compañero, me confirman si ya se ve. Sí, señor Joan, pero te recomiendo es que proyectes en pantalla completa, porque no se ve pantalla completa. Ese intento profesional que. ¿Me confirman si ya, por favor? Ahí, ahí ya, ahí ya. ¿Listo? Buenos Listo. días, compañeros. Me presento, mi nombre es Joan Murillo. Mi grupo está compuesto por Felipe Orjuela y Nicolás Zambrano. Bueno, nuestra propuesta de mesociclo fue un mesociclo en fútbol. Es un mesociclo entrante. Acá pues tenemos la introducción de la cual realizamos el trabajo. Dice,
En el presente documento se observarán las características que componen un mesociclo, un futbolista de la categoría sub-15 a nivel nacional. Para eso se desarrollará un mesociclo entrante preparatorio, el cual se compone de una etapa general y unos microciclos, los cuales se componen de la siguiente manera. Iniciamos con ajuste, carga, carga y finalizamos con recuperación. Esto se realiza para que el deportista entre en óptimas condiciones a un inicio de temporada y también se buscará mejorar las capacidades condicionales de los deportistas para que rindan al máximo. Para iniciar se realizarán unos test de entradas de cada capacidad para asimismo saber cuánto tiene que mejorar cada atleta. Se realizará un aumento de la carga del 10% en horas en base al anterior mesociclo. Para generar este aumento de la carga buscaremos realizar una ondulación, la cual consta de un ajuste gradual de días por semana, los cuales van pasando de la siguiente manera. En la primera semana se trabajarán 2 días, en la segunda semana 3 días y en la tercera semana se trabajarán 4 días. Y para finalizar, en la cuarta se trabajarán 3 días. O sea, allá bajamos. Y así observaremos la curva de rendimiento y un aumento gradual acorde para el mesociclo, el cual se está desarrollando. Los objetivos es mejorar características tácticas, técnicas, físicas y los aspectos psicológicos para tener una mejoría en el grupo. Nicolás. Bueno, acá pasamos a objetivos generales y específicos. Entonces, como objetivo general, tenemos aumentar un 10% el tiempo de entrenamiento utilizado en el mesociclo anterior de 5 futbolistas entrenados con el fin de mejorar las capacidades físicas básicas que requieren en esta disciplina deportiva. Encontramos 3 objetivos específicos, los cuales son evaluar la aptitud física de los entrenados mediante test físicos, actitudinales y psicológicos. El segundo es mejorar las capacidades físicas básicas de los deportistas en base al fútbol. Y por último encontramos realizar ejercicios enfocados en la coordinación visopodal de los jugadores. Listo, encontramos la caracterización del fútbol. Listo, para poder interpretar acertadamente los requerimientos energéticos que manda el futbolista durante un partido, debemos caracterizar al fútbol de acuerdo con su motricidad. Se considera el fútbol como un deporte acíclico de características motrices intermitentes, de habilidades abiertas de gran complejidad en comparación con otros, ya que como el nombre lo indica, además de la cabeza, rodilla y pecho, se juega fundamentalmente con el pie. El arquero es el único jugador que también puede hacerlo con las manos y excepcionalmente los jugadores de campo para ingresar el balón al campo de juego en el saque lateral. Felipe. Buenos días. Vamos con la caracterización del jugador. El trabajo se realiza para 5 jugadores de fútbol de la categoría 15. El análisis de las tendencias contemporáneas ha demostrado que el enfoque mental es para alcanzar el fútbol sin olvidar que también es necesario contar con una sólida formación del futbolista de base. También tenemos en cuenta que en esta edad lo que se busca mejorar o entrenar en los jugadores de sub-15 es la constitución física y atlética del deportista, lo cual va en la táctica mental y en la específica individual. Sí. Siguiente. Listo. Nicolás. Bueno, el Listo, centro. acá pasamos a la caracterización del centro de prácticas. Entonces, pues lo ideal de este entrenamiento sería realizarlo días martes, jueves, viernes y sábados y domingos, que esos serían más como días de partido. Va a ser durante un periodo de un mes de trabajo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la avenida Calle 53 y avenida La Esmeralda. Se trabajará la resistencia aeróbica y anaeróbica mediante ejercicios y test como lo son los test de Cooper, test de los 10, 15, 20, 30 y 50 metros planos, entre otros. Adicional a este contaremos con distintos materiales para trabajar, como podemos ver en la imagen. Tendremos balones, el silbato, cronómetro, escaleras, pelotas de tenis, bandas, aros, platillos, eh, y pues listo. Bien, pasamos a la fundamentación teórica. Primero, vamos a trabajar un mesociclo entrante o de base.
Esos mesociclos normalmente se utilizan para el comienzo de cada periodo. Se basan en la creación de una base física sobre la cual se trabajará posteriormente, aunque este periodo se caracteriza por ser de menor intensidad, también lo hace por el gran volumen de trabajo que tendrá el deportista. El microciclo de ajuste, que es el con el cual vamos a iniciar. Gracias a ello, el deportista puede prepararse para afrontar los entrenamientos que requieran mayor intensidad en fases posteriores. Por lo tanto, puede decirse que es una etapa introductoria de poco nivel de carga. Felipe. Bueno, en la segunda fundamentación teórica encontramos el microciclo de ajuste, el cual se utiliza a través de cargas medidas de entrenamiento. Se intentará desarrollar las capacidades de rendimiento del deportista. Y en el microciclo de recuperación se usa para que el deportista realice trabajo para continuar con su desarrollo, pero a la vez aumenta los tiempos de descanso. Solo de esta forma evitará sobreentrenamiento. Estos microciclos suelen ser utilizados después de microciclos de choque o de competición, ya que tienen un menor nivel de carga de entrenamiento. Nicolás. Listo, acá en la tercera parte encontramos los periodos, principalmente el periodo preparatorio, que es el que vamos a utilizar en nuestro mesociclo. Este periodo se crea en el deportista las condiciones físicas, técnicas y tácticas, entre otras, que requiere para atender las exigencias posteriores. Recordemos que este es el primer periodo que se realiza. Luego pasamos a la etapa general. Tiene por objetivo la preparación física general, el aprendizaje y la automatización de los elementos técnicos y las maniobras tácticas básicas. Esta etapa se orienta a crear una amplia base de trabajo de cara al futuro. Bien, listo. Pasamos acá a los tipos de sesiones. Encontramos tres tipos de sesiones. Primero, de aprendizaje y perfeccionamiento técnico, la cual nos dice que es poco frecuente y se concentran en perfeccionar o aprender habilidades técnicas. Segundo, entrenamiento o acondicionamiento. Entrenamiento de las capacidades condicionales y coordinativas. Y tercero, la valoración. Conocer la forma del deportista. Bueno, acá vemos que pues no están en el orden de que se deberían aplicar, pero pues son las partes del tipo de sesiones que encontramos. ¿Listo? Nicolás. Murillo, ¿puede abrir el plan gráfico en Excel para explicarlo? Sí, ya va. ¿Me confirma si ya se está visualizando? Sí, ya se ve. Listo, pues tenemos una parte, la primera parte, donde pues buscamos un aumento del 10%. Entonces con el plan anterior, entonces encontramos que en el plan anterior se trabajaron 22 horas, con el aumento del 10% realizamos las 24 horas en total. Estas 24 horas equivalen a 1440 minutos. Lo dimos en 4 semanas de entrenamiento. Y a cada semana le damos un porcentaje. Acá encontramos a semana 1 le damos 4, semanas 2, 6, semana 3, 7 y semana 4, 3. Esto por los microciclos que vamos a trabajar. Entonces, como en semana 1 se va a trabajar un microciclo de ajuste, luego semana 2 y semana 3 va a ser carga, y en semana 4 vamos a utilizar uno de recuperación. El total de los valores nos da 20. Lo que hacemos es que en semana 1, a ese 1440 minutos que tenemos, lo multiplicamos por 4 y el resultado lo dimos en 20. Acá podemos ver como donde nos da semana 1 288 minutos, semana 2 432 minutos. Bueno, acá pasamos al mes que tenemos, se va a trabajar del 1 de febrero hasta el 28 de febrero, un porcentaje del 60% en el mes, la edición de las 4 semanas, y acá abajo encontramos lo que son la edición de las horas. Entonces tenemos 228 minutos, lo cual equivale a 4 horas con 8 minutos en la semana 1. Entonces se realizarán 2 sesiones. La primera sesión
va a durar 2 horas 4 minutos y la segunda sesión también 2 horas 4 minutos. En la semana 2 tenemos un tiempo de 432 minutos, lo que equivale a 7 horas con 2 minutos, y realizaremos 3 sesiones. La sesión número 1 equivale a 2 horas con 21 minutos, al igual que la sesión 2 y sesión 3. En la semana 3 encontramos que tenemos un tiempo de 504 minutos, lo que equivale a 8 horas y 4 minutos, entonces realizaremos 4 sesiones. Entonces van a tener un tiempo estipulado de 2 horas con 1 minuto. Y ya para la última semana vamos a tener un tiempo de 216 minutos, lo que equivale a 3 horas y 6 minutos. Entonces realizaremos ya 3 sesiones de 1 hora con 2 minutos en el microciclo de ajuste. Ahí, Felipe. Bueno, a continuación ven la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y debajo de esto van a encontrar las tablas. Murillo, ¿puedo bajar un poquito, por favor? Van a encontrar las tablas del número de los minutos y de las semanas que se realizan cada semana. En la semana 1 encontramos, como decía nuestro compañero John, Nicolás, encontramos 288 minutos, en la segunda 432, en la semana 4 504, en la semana 4 216 minutos para ver la duración de la carga en horas. En la distribución de horas en el mesociclo encontramos que cada semana, al lado, la hicimos con la representación de una gráfica en barras, donde vemos también la ondulación en barras, la distribución de las horas en cada sesión de entrenamiento por semana, y pueden ver la sesión 1 y 2 de la semana 1, donde son solo 2, la semana 2, donde son solo 3 sesiones, la semana 4, donde solo hay 4 sesiones, y la semana 3, solo 3 sesiones de entrenamiento para distribuir la carga en tiempo realizado. Creo que abajo es Entonces muy importante pasamos a la siguiente hoja. la distribución. Bueno, como se mencionó, vamos a practicar, va a ser el deporte escogido es fútbol. Vamos a contar con 4 semanas. Entonces acá vemos el mesociclo. Vamos a trabajar con un periodo preparatorio, una etapa general. Encontramos las fechas de, como se mencionó anteriormente, el 1 al 28 de febrero. Acá encontramos la división por semanas. Se va a trabajar a un 60% de volumen. Tenemos un microciclo entrante preparatorio y los microciclos a trabajar en semana 1 en semana 1 de ajuste, en semana 2 carga, semana 3 carga y última semana recuperación. Encontramos la edición de las sesiones y abajo encontramos como lo que pensamos trabajar esa semana. Entonces, sí, Felipe, ahora. Lo que el contenido teórico de lo que se va a desarrollar cada semana. Por ejemplo, en la semana 1 vamos a empezar con test de entrada, como lo estuvo en el PARQ, un test psicológico, un test físico y un test psicológico actitudinal. En la sesión 2 podemos encontrar que se van a realizar trabajos de fuerza y coordinación general. En la semana, en el microciclo número 1. En el microciclo número 2, que es de carga, encontramos 3 sesiones en las cuales se busca desarrollar y entrenar la velocidad y la coordinación visopodal de los jugadores. Igual en la semana 4, en la semana 3, donde hay 4 sesiones de entrenamiento en ese microciclo, buscamos entrenar la resistencia y la coordinación visopodal. Y en el cuarto microciclo, que es de recuperación, encontramos 3 semanas donde trabajamos flexibilidad y coordinación temporoespacial. Después de eso ya podemos encontrar todas las sesiones de entrenamiento. Con su objetivo, la duración de cada test físico, ya que es la primera sesión, y el control y la organización. En la semana 2 ya podemos encontrar de igual forma el tipo de micros de arriba donde van los objetivos míos. Podemos encontrar el tipo de microciclo que es, el periodo, la etapa,
el mesociclo número 1, tipo de mesociclo entrante, el microciclo número 1 y el microciclo de ajuste, lo cual compone esa sesión de entrenamiento. Los objetivos, los materiales que vamos a usar y los ejercicios que vamos a utilizar para el desarrollo completo de esa sesión. Acá pues rápidamente podemos visualizar todas las sesiones que vamos a trabajar durante este mes, pero pues no las vamos a explicar una por una porque pues no, ya cumplen con los contenidos específicos en el inicio del mesociclo. Entonces pues acá las podemos observar de que se realizaron todas las sesiones. Listo. Ya lo visualizamos. Igual. Listo. Vamos a las conclusiones. Listo. Para concluir, se puede observar que observar un mesociclo en futbolistas de 15 años, el cual es basado y planificado en el entorno que los rodea. Por ende, podríamos decir que nos sirve para desarrollarlo en nuestros deportistas o clubes deportivos, donde laboremos o estemos realizando nuestras prácticas deportivas. Segundo, el trabajo resulta bastante fructífero porque se aprendió a realizar una planificación de un mesociclo, el cual nos sirve como base para unas futuras planificaciones y así poder llegar a realizar un macrociclo, teniendo en cuenta que ya se tiene conocimiento de los componentes para una correcta planificación. Listo, muchas gracias. Bueno, antes de terminar, pues habían las recomendaciones que no iban ahí, las cuales eran que los jugadores o los entrenadores tengamos un sitio de práctica establecido con una hora y un tiempo establecido. Pues podemos visualizar las recomendaciones, pues las cuales se nos olvidó plasmar en el trabajo de PowerPoint. Escuchando las recomendaciones que nos plantea el profesor la clase pasada, pues no son acordes como él no las explicaba ese día, pero pues nosotros sí realizamos las recomendaciones pues, que vimos en el trabajo escrito. Él nos planteó, pero pues realmente no van tal cual como él nos especificaba, que era respecto al trabajo, pues nosotros le hicimos respecto al mesociclo, lo cual nos dice tener un centro de prácticas fijo, tener uniformidad, seguir la planificación, ser puntuales al entrenamiento, para los deportistas, dar el máximo en los test de valoración y realizar chequeos médicos pues frecuentemente. Ah, ok, Joan. Entonces lo que entiendo es que ustedes hicieron las recomendaciones fue a partir de pronto de la aplicación del mesociclo. Correcto, ¿Sí? señor. Ya escuchando los viernes, pues como que vimos que pues como que no eran las recomendaciones que pues usted nos pedía, pero pues sí las hicimos, o sea, como que perfecto. En ese tema. Listo, perfecto. Sin embargo, pues se dieron cuenta en la sesión pasada de la retroalimentación que hicimos con los demás grupos y que teníamos, es como esas recomendaciones a las personas que inician a hacer esa planificación, ¿bien? Sí, y de pronto, ¿qué ustedes tuvieron en cuenta para tomar como inicio, etcétera? Bueno, entonces, vamos a dejar abierto el espacio para si hay alguna pregunta por parte de los compañeros. Yo sí tengo algunas, yo tengo aquí anotadas, pero vamos a ver quiénes hacen preguntas. Adelante. ¿Quién tiene preguntas para este grupo? Bueno. Yo tengo unas preguntas. Adelante, Kevin. No, pues me pareció que estuvo bien explicado lo del plan gráfico en Excel, estuvo chévere, me pareció. Pero las diapositivas sí me parecieron que estuvieron muy cargadas de texto y eso es incómodo estar leyendo tanto texto. Y aún no me quedó claro muy bien, fue fútbol, pero ¿a qué categoría fue aplicado ese, o bueno, hacia qué iba aplicado? Fútbol categoría sub-15. Categoría sub-15, 5 jugadores sub-15. Sub-15. Y digamos que ya habían trabajado con esos muchachos, es decir, ustedes dijeron que el macrociclo anterior, bueno, el mesociclo anterior, es decir, que ya habían trabajado con ellos, ¿sí? No, fue... Especulación. Todo el proyecto fue hecho en especulación.
pero como queríamos buscar un aumento del 10% para completar las 24 horas, pues hicimos una especulación de que el periodo anterior, el macrociclo anterior, se había trabajado 22 horas. Ok, más allá de utilizar este término de especulación, recuerden que es una proyección, es una propuesta en proyección, Exacto, porque es sí, que pues esa es como especulación me parece que no es el término adecuado. sí, pues Bien, tratamos de hacerlo pues como planteado para poderlo aplicar como tal. claro, Pues es una bien propuesta podemos y es una proyección. Eso no quiere exacto, decir que usted tenga los valores de las personas. Sí, de pronto que conozca algo de dónde o a qué persona, a qué personal lo va a impactar. Bien, pero recuerden que todo quedó como propuesta. Ya si hubiésemos tenido que aplicar, posiblemente tendríamos que haber tenido más tiempo y tendríamos que haber aplicado otras variables como test diagnóstico, cuáles fueron los resultados, discusión de resultados, etcétera. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, Kevin? No, al esto parecer no. no. Listo. ¿Algún otro compañero? Bueno, debido a que veo que no están participando, pues voy a hacer preguntas al azar. Me gustaría escuchar a Sergio. Sergio Alexander, ¿qué comentarios tienes al respecto del trabajo de tus compañeros? Sergio se desconectó también. Hermes David Buitrago. Profe, yo ya volví. Sergio, adelante, pero como no te escucho y me sales que no estás en la reunión. Adelante, Sergio, ¿qué comentarios tienes? No, es que por algún motivo se me Tranquilo, desconectó la llamada, profe. tranquilo, no hay problema. Bueno, profe, pues sí, pues hicieron falta ciertas pequeñas cosillas, como lo decían varios de mis compañeros. Comparaban mucho los puntos a lo que dijeron ellos. De pronto las diapositivas un poco cargadas de información, texto en específico, y pues solamente me hizo falta como la categoría en la especificación de las sesiones, o más en el plan gráfico. Estuvo bien el punto de las imágenes en las sesiones, está chévere, da un poco más como de brevedad a la hora de cómo entregarle las sesiones a una persona encargada para que las dirija, en caso tal de que el entrenador postulado no pueda hacerlas, es un buen punto. Listo, Sergio, gracias. Pues como explicamos, pues la categoría sub-15 la volvemos a repetir. Y pues las sesiones, pues no las explicamos una por una porque pues ya sería como complejo y No, repetitivo. es que no tenían que explicarlas, Joan. Recuerden que yo les dije, como que expliquen de 2 semanas diferentes, basta. ¿Por qué? Porque no nos podíamos quedar todo el tiempo. Sin embargo, a ustedes les quedaron alrededor de 4 minutos y pico, entonces teníamos tiempo de pronto de haber revisado una más. Ok. Bueno, Sí, profe, es que entonces, no tampoco teníamos como cronometrizado el tiempo, entonces no sabíamos cuánto nos faltaba, nos sobraba. ok. Sí les recomiendo en este tipo de ejercicios, cuando tenemos así delimitado el tiempo, ustedes también lo lleven controlado para poder tener o controlar esa variable de tiempo. Bueno, en cuanto a las diapositivas cargadas de texto, sobre todo en la introducción, ¿qué recomendación les doy para una nueva oportunidad? De pronto dejar algunas palabras claves, pero no plasmar toda la introducción textual como está en el plan escrito. Bien, para que no les quede tan cargada. De pronto, puede ser algunas palabras clave, algunas imágenes alusivas a esa introducción y ya el resto, pues ustedes lo abordan. Por ahí vi algunos errores de tildes y ortografía también. Bueno, si podemos ir al plan gráfico, ya que Joan tienes ahí proyectado, puedes abrir el plan gráfico, Sí, señor. la del meso. Esta, Listo. profe, No, ¿dónde está la estructura del meso? Ahí, miren. Y fue una recomendación, observación que se hizo la semana pasada con los demás grupos. ¿Dónde están los componentes de la preparación del deportista? Entonces ustedes me podrían nombrar cuáles son los componentes. como componentes del deportista. Lo hablamos la sesión pasada. Mire, ahí José David se los está poniendo.
Ah, ok, profe. O sea, los contenidos, pues nosotros los trabajamos acá en la parte de sesión abajo, pues ahí nos dice los test de entrada, pero pues como específico, o sea, los pusimos como muy general, o sea, no los No, colocamos, no, pero miren, una cosa es los contenidos y otra sí. cosa es los componentes. Entonces, desde lo físico, desde lo técnico, desde lo táctico, desde lo psicológico, desde lo teórico, ¿yo qué voy a trabajar? ¿Qué quiere decir? Les voy a dar un ejemplo. Abajo de esas celdas donde dice microciclo, sesión, abajo por ahí sobre la 18 ustedes podrían haber puesto. Entonces, componente físico. De lo físico, ¿qué van a trabajar? Entonces, ¿qué van a trabajar de capacidades físicas? Ahí yo puedo hacer un desglose rapidito. ¿Cuáles son las capacidades condicionantes y determinantes en mi deporte? Y a partir de postularme ellas, pues voy a distribuirlas, cómo las voy a trabajar. Porque aquí ustedes me hicieron una distribución de tiempo. No está mal, pero ahora iríamos a los contenidos. Bueno, en ese tiempo, ¿qué van a trabajar y cómo lo van a trabajar? ¿A través de qué métodos de entrenamiento? ¿Con qué medios? Bueno, algo de los ejercicios. En las sesiones yo vi algo de esa información. ¿Qué quiere decir? En la sesión sí hay contenidos y objetivos, pero no están plasmados aquí en el meso. Ah, ok. No sé si me hago entender, Joan. Sí, 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 señor. O sea, por lo menos Sí, en la profe. primera, en la que ya usted nos dice que vamos a trabajar fuerza y coordinación, pero no especificamos qué tipo de fuerza ni cómo vamos a trabajar. Lo mismo en la Exacto, segunda, muy velocidad, bien. ¿Qué velocidad, tipo nos de vamos a fuerza? Entonces, qué manifestación de la fuerza? Fuerza rápida, potencia, resistencia a la fuerza, y debe quedar plasmado. Bueno, lo vamos a trabajar en esta semana con tanta frecuencia por microciclo de pronto. Ahora, aquí hay una parte que también tome nota, dice porcentaje de volumen, aquí en este dice entrante de periodo y arriba dice porcentaje, 60% de qué? ¿Qué es eso? Eso, profe, sería como la intensidad, profe. Que como es un microciclo de entrada, no podemos trabajar a una intensidad tan alta como si fuéramos ya a competencia, digamos. Pero espera, John, porque ahí ya me estás enredando las cosas. O es volumen o es intensidad. Recuerde que son dos componentes distintos de la carga. ¿Ese 60 qué es? Porque ya John se está metiendo por intensidad y está enredando peor la cosa. Entonces, No, profe, será el volumen y la intensidad del 10% que le estamos aumentando. Pero volumen de qué, Joan, Sebastián, ¿volumen de qué? ¿De tiempo? de- De tiempo, profe, porque nosotros estamos trabajando sobre tiempo. Bueno, pero si en este periodo preparatorio dice que un 60, ¿cuánto irían los demás? No entiendo esa parte, porque se estamos supone hablando que de un mesociclo. deberían ir en aumento, profe, o disminución dependiendo si se acerca o no la competencia, profe. Listo, según como ustedes lo están diciendo, ¿cómo irían los demás mesos? Porque es que si en el primer meso llevo un 60%, quiere decir que me queda un 40% para el 100%, ¿cierto? ¿Y Sí, ese señor. 40 cómo iría distribuido? Pues los otros nuestro ciclo dependiendo si tenemos competencia o no, porque nosotros no podemos poner al 100% a los jugadores, porque ese 100% tendríamos que verlo reflejado al finalizando la temporada, si hay temporada ya como tal de fútbol, que estén dando al 100% al finalizar la temporada. Por eso, pero este es un periodo preparatorio. Digamos que después de esto debe haber un periodo preparatorio específico. Luego iría un preparatorio precompetitivo, luego un competitivo y luego uno de tránsito. Quedan alrededor de 4 etapas o periodos y solo me queda un 40% para distribuir. Yo se los dejo como sugerencia, pilas. Creo que le estamos asignando mucho y de pronto no tenemos la relación de por qué estamos dando ese 60. Porque ustedes me dicen 60 en tiempo. ¿Y qué tiene que, o sea, qué mido yo con el volumen en tiempo? No mido nada. Yo distribuyo el tiempo para saber cuánto le voy a dedicar al trabajo de fuerza, cuánto le voy a dedicar a la técnica, cuánto le voy a dedicar a capacidades coordinativas. Pero a mí ese 60% no me da ninguna información. O sea, no es plasmar porcentajes.
¿Bien? Ok, sí, señor. Y por eso les pregunto, porque de pronto si ustedes me dieron el argumento de por qué lo hicieron, bueno, yo lo entienda, pero por lo que me han dicho no me han dado ningún fundamento ni ningún argumento. Bien, por eso les digo, ustedes hicieron una distribución de tiempo y eso no está mal, pero ¿qué hubiese sido ideal? En esa distribución de tiempo, que me quedara aquí especificado cuánto le voy a dedicar a capacidades físicas, listo, le voy a dedicar este tiempo. A preparación técnica, le voy a dedicar este tiempo. Ya estamos hablando de una categoría sub 15, ya tiene trabajo de táctica. Entonces, ¿cuánto le voy a dedicar a la parte psicológica, a la parte teórica? ¿Ve? Y ahí ustedes hubiesen podido distribuir ese tiempo y les hubiese quedado mucho mejor organizado. Ahora, no se preocupen porque a los demás grupos del viernes, no sé si lo recuerdan, también se les señaló lo mismo. O sea, no tenemos claro los componentes de preparación del deportista. Sin embargo, en las sesiones de clase cuando estábamos preparando este modelo, este diseño, en los avances yo les hablaba sobre esos componentes. Veo que muchos lo dejaron fue en la sesión. Y no es que esté mal, pero teníamos que ponerlo aquí también en el meso para poder, después de tenerlo en la estructura del meso, poderlo llevar a la sesión y ver si sí lo podemos cumplir, porque ahí nos va a decir, un ejemplo, el día 10, o por ejemplo aquí ustedes tienen sesión 1 a sesión 12. En la sesión número 5, miren, en mi sesión de entrenamiento, aquí en el meso está plasmado que voy a trabajar coordinación, velocidad, eso, a partir de esos contenidos yo diseño la sesión. Y va viendo cómo se va interrelacionando este contenido, este diseño del meso con la información que tengo que plasmar en la sesión de entrenamiento. ¿Listo? Ok, sí, señor. Quedó clara esa parte y tenemos aquí contenidos objetivos de la sesión, no están plasmados en el meso, ya lo hablamos. Y bueno, aquí tenía pues señalado lo de las recomendaciones que no estaban en la presentación final, pero ya me aclaran que fue que las diseñaron de otra manera y por eso no las tuvieron en cuenta. ¿Listo? Listo, No sé listo. si haya alguna otra inquietud por parte de los compañeros. Creo que ya, Joan, Sebastián, ya puedes dejar de compartir. Pero en general bien, muchachos. En general por ahí yo estuve viendo también en el plan escrito, no me hablaron mucho, o bueno, no me pareció que le dieran importancia a los test que plantean para aplicar, porque ustedes creo que tenían ahí test psicológicos también, si no me Sí, equivoco. profe, en el Sí, plan profe. escrito sí tenemos todo muy bien definido de los test psicológicos, todos Pero los test porque, que les realizar, exacto, que muy deben bien. realizar. ¿Y por qué esa información no la llevamos a la presentación final? O sea, para comentarles a sus compañeros, vea, tenemos proyectado y cuándo lo vamos a aplicar. Porque no es solo plasmarlo en el plan escrito, sino decir, bueno, tenemos estos test, tenemos test de coordinación, test psicológicos, lo vamos a aplicar en semana 1, semana 5 y semana 8, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso debe quedar plasmado. Con los siguientes protocolos, ustedes no tienen que, a ver, no me malinterpreten, no tienen que entrar a detallar y vamos, no, simplemente lo enseñan. Mire, tenemos este es el protocolo del test que tenemos proyectado a aplicar. Ok, profe. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, muchas gracias por su intervención. Vamos con el siguiente y último grupo, el de Sergio Jaimes y compañía. Adelante. ¿Quedan muchas cosas por aprender? Sí, quedan muchas cosas, pero este es el primer paso, empezar a diseñar, empezar a plasmar la planificación, llevarlo a la práctica. Es la invitación que yo les doy, de pronto en este espacio que tengan de receso de la universidad, que puedan aplicarlo para ver qué realmente pueden cumplir, si sí pueden cumplir con los objetivos que plantearon, de pronto qué tienen que tener en cuenta para modificar, etcétera. Y si es así, de pronto el próximo semestre nos llegamos a encontrar nuevamente en el entrenamiento 3. Allí ya vamos a estar conociendo un poco más sobre los modelos, ya ustedes conocen mi metodología. Allí ya trabajamos sobre modelos contemporáneos, pero teniendo esta base de lo tradicional. Bueno, adelante con Brian Camilo, Sergio y ¿quién es el otro? ¿Hermes? Sí, Sí, profe. señor. Amor, ya casi. ¿Vale? Por favor, entonces activan sus cámaras
Eh, comparten pantalla su documento y tienen 20 minutos, recuerden. Ahí ya se puede ver la pantalla. Sí, señor, pero por favor pónganlo en pantalla completa. Listo, perfecto. Adelante. Bueno, buenos días. Nuestro grupo está conformado por Sergio Alexander Jaimes, David Buitrago y quien les habla, Brian Camilo Ruiz. Bueno, para empezar, pues vamos a hacer como una pequeña caracterización del deporte, que es la halterofilia. Entonces, la halterofilia o levantamiento de pesas es un deporte que consiste en el levantamiento máximo del peso posible en una barra, cuyo extremo están los discos. La finalidad es determinar el peso máximo que se levanta por medio de esto. Este deporte se clasifica como un deporte individual, acíclico, de poca movilidad y de intensidad máxima. Por su forma de participación, el levantamiento de pesas se caracteriza porque los atletas compiten individualmente. A diferencia de otros deportes, un equipo de pesistas está conformado de 1 a 10 atletas, sin que esto le impida participar o competir. En este deporte existen dos modalidades, que son el arranque y el envión. El arranque pues, consiste en levantarlas de una vez sin interrupción, desde el suelo hasta la totalidad de la extensión de los brazos sobre la cabeza. Y el envión es el mismo movimiento, pero se da una interrupción del movimiento cuando la barra está a la altura de los hombros y luego se hace una extensión de los brazos sobre la cabeza. Bueno, ya en el mesociclo que nos basamos para proyectar el trabajo, es un mesociclo desarrollador. Estos mesociclos son importantes ya que en ellos el deportista pasa a adquirir un nuevo y más elevado nivel de capacidad de trabajo. En el marco de los mesociclos ocurre la elevación de las cargas de entrenamiento, la formación de nuevos hábitos motores, sobre todo cuando se utiliza durante la etapa de preparación general. Comúnmente estos mesociclos se alternan con mesociclos de estabilización y se componen fundamentalmente por microciclos de choque y corriente. Bueno, ya los microciclos que nos basamos fue mi microciclo ordinario corriente. Estos se caracterizan por el crecimiento uniforme de las cargas en el volumen y un nivel limitado en la intensidad. Fundamentalmente son propios de la preparación general y especial. Y el microciclo de choque, que en ello se caracteriza que a la par del volumen creciente de las cargas se da una alta intensidad de trabajo y son propios de la preparación general. Bueno, vamos a hablar con la caracterización atlética real. Entonces, el grupo al que vamos a aplicar este mesociclo, pues son niños entre 16 y 17 años. Ya más adelante les explicaré con más detalles la categoría y demás. Entonces, vamos a tener en cuenta acá que todavía estos niños en su desarrollo fisiológico, por decir así, no han alcanzado la madurez como tal, que comparado pues con las mujeres que a esa edad por lo general ya alcanzaron la madurez, pues este grupo de jóvenes no lo han realizado. Entonces, siguiente. Pues, o sea, lo que se tiene también como caracterización en esta caracterización es que, pues, este grupo de atletas, pues, o sea, lo que se busca es que participen en campeonatos, pues, panamericanos y demás, aunque ya han tenido, pues, previas competencias. Como tal, o sea, también se tienen como en cuenta ciertos aspectos como lo son, digamos, la resistencia aeróbica, todo lo que es la fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza de resistencia y
entre otras fuerzas, pero ya también más adelante se les explicará paso a paso cuáles son los tipos de fuerza en los que más nos vamos a centrar, teniendo en cuenta el mesociclo anterior como el mesociclo, que fue un mesociclo con el que ya contamos, como este nuevo que desarrollamos totalmente a partir desde cero, en base al mesociclo anterior. Entonces también lo que vamos a tener en cuenta es como el perfeccionamiento técnico, pues o sea, tanto en la ejecución del arranque y el envión, también el desarrollo pues, de las habilidades motoras y todo lo que se necesita para el gesto de estas dos modalidades. Entonces, siguiente. Bueno, entonces como el plan escrito nos pautaba ciertos puntos, vamos a partir entonces desde el análisis del macrociclo anterior. Entonces, bueno, lo que se trabajó en el macrociclo anterior como tal, fueron la fuerza de resistencia. Ya después les explicaremos por qué el mesociclo anterior se trabajó lo que es la fuerza de resistencia. Obviamente también se trabajaba lo que es la fuerza máxima, pero tenemos que tener en cuenta que, pues como estamos hablando de deportistas de pesas, siempre se ha de trabajar estos dos tipos de fuerza, sea fuerza de resistencia, fuerza máxima, pero a modo de ondulación entre los mesociclos. Entonces, en el mesociclo anterior lo que hicimos fue darle un total estímulo y importancia a lo que se trata de la fuerza de resistencia, ya que en el mesociclo anterior, pues íbamos, en el mesociclo siguiente íbamos a aumentar un poco la carga. Entonces, lo que teníamos en cuenta de la fuerza de resistencia es que se incrementó el volumen pues de manera considerable. Ya poco a poco les mostraremos una gráfica. Siguiente. Bueno, entonces teniendo en cuenta la caracterización pues general de los atletas, o sea, ya como lo mencionamos en la primera parte, son un grupo de 16 a 17 años, pero vamos a pasar a otros puntos más específicos como ya lo es la categoría. En este caso la categoría pues nos basamos es en el peso corporal de los deportistas. Entonces, en este caso contamos con atletas de 61 a 67 kilos. Todos están en el rango de esa categoría, pues todos tienen como ciertas características de los pesistas, o sea, fueron todos seleccionados meticulosamente, lo que se refiere que tienen extremidades cortas, sean tanto en el tren inferior como en el tren superior. En cuanto a la estatura, pues todos cuentan en un rango de 1,65 a 1,73 centímetros, o sea, pues no es una estatura muy grande, pero es es bastante adecuada para lo que es este deporte de halterofilia, al menos en esas categorías. Entonces, pues teniendo en cuenta también lo que es el objetivo del mesociclo a nivel general, pues como ya lo hemos mencionado antes, en el anterior se trabajó totalmente lo que era la fuerza de resistencia, dado que en este nuevo mesociclo vamos a hacer un aumento de la carga, lo que significa que nos vamos a centrar totalmente en lo que es la fuerza máxima. Entonces vamos a intentar aumentar esa carga. Vamos a realizar como tal, o sea, 18 entrenamientos más o menos, como teniendo así en cuenta. Entonces durante todo ese mes, o sea, vamos a darle prioridad a lo que es, pues ya en el mesociclo se especificaba, ya que es un mesociclo de choque, vamos a enfocarnos en la fuerza máxima y lo que es la potencia, pero también, o sea, no vamos a dejar de lado la fuerza de resistencia porque entre los días hay que ondular esa carga pues para no llegar a lesionar al deportista o algo así. Entonces, siguiente. Bueno, entonces como les había mencionado una parte del mesociclo anterior, en la gráfica pueden ver lo que es el volumen y la intensidad, o sea, lo que les estaba explicando más o menos, pero más conciso acá con la gráfica. Si se fijan detalladamente, pues van a ver cómo el volumen es relativamente alto y la intensidad era baja. Entonces, en este mesociclo lo que va a cambiar es todo lo contrario, aumentamos la intensidad y lo que baja es el volumen, al menos en lo que nos vamos a centrar para la preparación de la atleta como tal, ya que nos estamos enfocando totalmente en la fuerza máxima y de potencia
Y en el mesociclo anterior nos estábamos fijando en lo que era la fuerza de resistencia. Bueno, entonces vamos a tener también en cuenta lo que son los fundamentos físicos, o sea, qué pena, los fundamentos físicos, tácticos a lograr y todo lo que se requiere actualmente en este nuevo mesociclo. Pues como ya les habíamos dicho, se va a seguir trabajando lo que es el gesto técnico, tanto del arranque como del envión. Entonces ustedes se preguntarán por qué se va a trabajar el gesto técnico pues, si ya son atletas experimentados. Pues lo que ocurre es que acá, al haber un incremento de la carga, se puede ver afectado la técnica si no se prepara adecuadamente. Entonces, en esos días que entre ondulaciones, o sea, un día se trabaja lo que es la carga a su máximo y el día que es el siguiente que se baja la intensidad y se incrementa el volumen como para darle descanso al cuerpo, en esos días se va a enfocar mucho en lo que es la técnica del atleta para que así se acostumbre a la carga elevada y sin que la técnica pues se vea afectada, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que son los requerimientos mínimos pues para lograr estos objetivos. Entonces, pues como ya muchos lo conocemos, obviamente necesitamos las barras olímpicas que sí o sí han de pesar 20 kilos, pero hay que mencionar que esto es para la categoría masculina, por eso vamos a trabajar con barras de 20 kilos, de que si fuera un grupo femenino sería una barra pues de 15 kilos, que así es como lo dictan las reglas, pues o sea, ya a nivel general en todos los deportes, como tanto en el manual olímpico, barras para mujeres 15 kilos, para hombres 20 kilogramos. Entonces, pues los discos también con los que vamos a trabajar cuentan con diferentes pesos, que están los de 5 kilogramos, menos de 5 kilogramos, 5 kilogramos, 10 kilogramos, 20 kilogramos y 25 kilogramos como tal, que son los que son, pues, con los diferentes tipos de discos y pesos, vamos a trabajar, pues, la carga de los atletas. También, pues, vamos a contar lo que es, pues, de la vestimenta adecuada y el calzado, ya que también se necesita un calzado adecuado para la realización de este tipo de entrenamientos y más si se va a enfocar a la competencia. Y como tal lo demás, lo que necesitamos pues son instalaciones adecuadas y demás y la buena voluntad pues de los atletas. Entonces, compañero Sergio. Bueno, aquí pasamos a lo que son los test físicos, pues la formulación de los test bajo los cuales nosotros vamos a evaluar la llegada de cada uno de estos deportistas. Decimos que tenemos un grupo, como lo vemos en gráfica, de 5 deportistas, a los cuales pues les hicimos unos test de RM, basándonos pues en dos tipos de fórmulas, como ustedes lo ven en las imágenes. Tenemos pues a Brinsky y Play, dentro de los cuales pues basamos los tipos de test. Estos test pues fueron basados en los tipos de ejercicios y pues los valores fueron los que encontramos en cada una de las tablas respecto del porcentaje. Siguiente tabla gráfica, Camilo, por favor. Bueno, en cuanto al plan gráfico, dijimos que vamos a iniciar con una proyección gráfica en donde pues, nos basamos en unos objetivos. Esos objetivos pues se tienen en cuenta pues el deporte del cual es la halterofilia y la categoría de cada uno, la cual pues la vemos ahí específica 16 a 17 años. Tenemos un mesociclo desarrollador con una preparación general y específica. Tenemos en cuenta el mes de marzo, ya que pues obviamente estos personajes inician un mes antes con su preparación, la llegada, el inicio de todos los entrenamientos y pues bueno, seguimos con la conformación de 4 semanas. Como lo vemos en gráficas, ondulamos estas semanas en semanas corrientes y semanas de choques. Estas semanas tienen un volumen tanto en intensidad, tienen un valor tanto en volumen y en intensidad. ¿Listo? Estos volúmenes se trabajan 3 semanas, 3 días a la semana, perdón. Tenemos una preparación con una duración de 1 hora y media por cada una de las sesiones, lo que nos da la semana, pues obviamente 4 horas, 30 minutos o 270 minutos, ¿listo? Como ya lo dije, tenemos microciclos de choque y corrientes, ¿listo? Camilo, si quieres podemos ir a la siguiente diapositiva un momento. Entonces, para crear cada una de las sesiones, lo que nosotros pues nos conformamos a hacer, tener en cuenta los valores de nuestra tabla de arriba, los cuales tienen unos valores de intensidad,
y unos porcentajes pues, en los RMs respecto al volumen. Nos vamos a la tabla anterior en donde tenemos los valores o porcentajes de cada una de las semanas y luego lo llevamos a esta, en donde comparamos pues obviamente qué tipo de fuerza es la que vamos a trabajar y respecto a ello pues proyectamos cuántos ejercicios vamos a proyectar para cada una de las sesiones, tiempos de descanso, repeticiones y todo lo demás, por lo cual lo llevamos a formular las sesiones de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que nos vamos a los valores que nos indican nuestros test de llegada, los cuales ubicamos en nuestro plan gráfico, luego lo combinamos entre eso y la tabla que tenemos aquí para formular nuestras sesiones. Listo todo para que sea un trabajo como encadenado y tenga un poco más de orientación. Si quieren vamos a la siguiente diapositiva acá. Entonces, no sé si alcancen a ver muy bien ahí la diapositiva. Aquí tenemos pues obviamente la fecha, la semana, el microciclo que vamos a trabajar, a qué corresponde cada uno de ellos. Tenemos también pues el tiempo de cada una de las sesiones. Tenemos en los contenidos metodológicos cada uno de los ejercicios que se va a trabajar, cómo va a ser la explicación de cada una de las sesiones. Y al frente tenemos la dosificación. En esta dosificación pues ubicamos el tiempo que vamos a trabajar por cada una de las fases de las sesiones, al igual que las series y el número de repeticiones que estas nos van a dar. ¿Listo? En cuanto a la dosificación del tiempo de cada uno de los ejercicios, tenemos en cuenta el tiempo que va a tardar cada uno de ellos en realizar el ejercicio y el tiempo de descanso. Y también tenemos las series que son recomendadas por el cuadro anterior, al igual que las repeticiones, pues que serían obviamente ubicadas en un rango promedio para que no nos vaya a dar ni más ni menos de lo que necesitamos que el deportista trabaje por cada una de estas. ¿Listo? En la parte final, pues obviamente tenemos a vuelta a la calma de cada uno de estos y tenemos también charlas respecto a la sesión, correcciones, puntos que se tengan a favor o en contra de la sesión y también tenemos su dosificación. Vemos que tenemos un campo que dice organización. Este es lo que se trata, pues es de hablar básicamente de cómo se va a hacer individual o grupal para que cada uno de los entrenandos pues tenga muy presente la organización o estructura de la sesión. Al frente tenemos el control, pues que es obviamente cada uno de los puntos que el entrenador va a ir a evaluar en cada uno de los segmentos de la sesión. ¿Listo? Creo que adelante tenemos otro tipo de sesión, Camilo, pues que obviamente habla básicamente lo que yo ya les intenté decir. Lo único que cambia aquí que es número de series, número de repeticiones, obviamente los ejercicios, pero pues vemos que la estructura es básicamente la misma. Intentamos llevar como que un plan muy orientado a tener una guía sobre lo que se trataba de las sesiones, ¿listo? Ya con eso terminamos nuestra presentación, profe. ¿Ya terminamos ahí? Sí, profe, ya la presentación de las sesiones y ya terminamos con eso. Bueno, se nos quedan varias cosas por fuera, ¿no? Bueno, adelante. ¿Quién tiene preguntas? Bueno, pues por mi parte tengo una pregunta. No sé, de pronto se me pasó por alto. Pero la halterofilia para las categorías se mide por edades o por peso. Bueno, respondiendo a la pregunta, compañero, se tienen en cuenta las dos cosas. O sea, obviamente como hay competencia juvenil y ya en otros niveles, pues primordialmente se toma en cuenta lo que es el peso, pero pues la edad también se va a tomar en cuenta ya en un aspecto en competencia juvenil, pero primordial, ya sea a nivel olímpico, el peso que cuenta en la categoría. Ok, compañero, muchas gracias. Joan, ¿tienes otra pregunta, Joan Sebastián? Qué pena, compañero, ¿podría hablar un poco más duro? Es que no lo estoy escuchando.
Voy a hablar, no sé si de pronto algún compañero está hablando. Ustedes hablan de un macrociclo anterior. ¿Esto es una propuesta o ustedes ya habían trabajado con un grupo en este deporte como tal? Es que no me quedó claro, la verdad. Pues contábamos con un mesociclo, pero no es como que hubiéramos trabajado un deporte como, o sea, con deportistas como tal, pero formaba parte de otro proyecto en el que trabajamos semestres anteriores y nos basamos en ese mesociclo anterior, pues para hacer la comparación de lo que era el volumen y la intensidad de cómo se trató en ese mesociclo anterior y cómo se iba a tratar en este nuevo. Ah, ok, compañero, vale. ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún otro comentario? A ver, yo quisiera escuchar a Ángel Andrés de la Cruz. ¿Qué tienes para decir de este grupo? No, profe, pues bajo mi conocimiento en halterofilia no es muy abundante, pero no, pues tenía la misma inquietud que mi compañero Brian, pero pues ya la resolví. Pero el resto no, pues sí, como se me dice de pronto alguno que otro detalle, pero no, cosas así a mayor no para nada. Listo. Jean Pablo Cañizales. Tampoco, profe. Nada, no hay preguntas. Bueno, entonces estamos pasando grupo tras grupo y si no preguntamos, no aprendemos. Pero bueno, bien. Muchachos, en cuanto a la retroalimentación que hemos manejado con todos los grupos, pues tenemos varias cosas similares. Sobre todo en las diapositivas iniciales, pues están muy cargadas de texto, pues para que lo tengan en cuenta como recomendación para mejorar. Tildes ortografía, también por ahí vi varios títulos, subtítulos sin tildes, como lo es el plan gráfico. Vamos, por favor, Brian, tú que estás proyectando pantalla, al plan gráfico. Al plan gráfico de ustedes. Ese es el plan gráfico del meso. Bueno, ahí es donde me llama la atención que los compañeros digan que no tienen nada más para decir. Porque yo no veo aquí en este diseño, no veo componentes de la preparación del deportista. Creo que Hermes en su intervención dijo, más adelante les voy a hablar sobre los tipos de fuerza, pero me quedé esperando. Pues, profe, o sea, más que hablarlos, o sea, los mencionamos como para tenerlos específicos, pero, o sea, hablamos como tal específicamente de lo que fue la fuerza de resistencia y la fuerza máxima, que es como en lo que nos enfocamos como tal y más en el deporte, profe. Listo, pero eso dentro del meso, ¿dónde está eso? Porque una cosa es hablarlo y otra cosa es tenerlo plasmado donde debe estar, que es en el mesociclo. Pues acá está, profe, en los objetivos. Claro. Desarrollo de la fuerza máxima y potencia. Claro, Brian. Ese Ese es un objetivo. Y ya, por favor, no quiero ser reiterativo con la información. Una cosa es un objetivo, un contenido, y otra cosa es dónde lo voy a trabajar en el mesociclo, que quede plasmado gráficamente. Profe, ahí está, vea, en el volumen y la intensidad, y acá ahorita que explicó mi compañero las zonas, acá está, solo que acá pues las enumeramos y las identificamos acá en este cuadro. Bueno, Brian sigue insistiendo, acá está, listo. Entonces muéstrame dónde está el trabajo de resistencia a la fuerza, ahí en ese primer microciclo de corriente. ¿Acá? Sí, señor. Acá está, vea, las 200 ese es el repeticiones y el volumen. Eso es volumen. Y la intensidad está al 45. Listo, la intensidad está al volumen e intensidad. ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Cuáles van a ser los contenidos que me van a ayudar a desarrollar eso? ¿A través de qué medios de entrenamiento? ¿A través de qué medios? ¿Qué formas organizativas voy a utilizar? ¿Dónde está eso? Pues ahí está, 45% del 1RM, y acá está cómo se debe trabajar cada fuerza. Vea. Repeticiones por serie, rapidez, serie por ejercicio, descanso entre series. Ya los ejercicios son...
Hablen de a uno, por favor. Bueno, tomamos el porcentaje, pues obviamente de la intensidad de cada uno de los deportistas y lo llamamos al siguiente cuadro. El siguiente cuadro está especificado por tipos de fuerza, profe. Ahí lo que nosotros hacemos es, respecto de cada tipo de fuerza, ver cómo es la organización del trabajo de cada una de las sesiones y lo proyectamos respecto a eso. A ver, Sergio, explícame eso que estás hablando, que creo que me estás dando un poco de razón a lo que yo estoy preguntando. ¿En qué cuadro? ¿En cuál es el siguiente cuadro? Por favor. Otra recomendación urgente, eso no puede quedar hoja 1, hoja 2 sin nombre. Eso debe tener una denominación. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? ¿Sí? Explícame lo que tú... Bueno, Ah, bien. Bien que hayas tocado el tema de la tabla, ¿cierto? Creo que me hablas de esa tabla que hice para las categorías de edades. no, profe, la categoría que dice intensidad y volumen, la que está al lado izquierdo, Sí, ahí está numerada por semanas y por ciclos. Ahí vemos que dice fuerza, resistencia, potencia, fuerza máxima, listo. Ahí están manifestaciones de la fuerza. Perfecto. ¿sí? 60 Y por cómo, 60, 40. ¿Qué quiere decir eso? Ese 40, 60, ¿qué quiere decir? que los porcentajes Profe, entre ahí el está. 40 y el, los porcentajes entre el 40 y el 60% van a ser el trabajo de fuerza-resistencia. Entonces nos aconseja una variante de repeticiones, tiempos de descanso, número de series. Igual, del 70 al 100% va a ser trabajos de potencia. Del Sí, 80 al 100% van a ser trabajos de fuerza máxima. listo. Ahí vemos los valores que nos aconseja por cada Ahí, uno por de eso le estoy ellos. diciendo, ustedes me están dando variables de volumen, de intensidad, de porcentajes, de rangos. ¿Qué voy a hacer de ejercicios? ¿Dónde están esos contenidos? Pero los ejercicios se postulan cada uno en las sesiones, ¿no? Sí, pues por eso, si lo tienen las sesiones, pues muéstremelo. Ahí están, profe, mire. O Que sea, se serían, postula en cada uno de los ejercicios que se hace y se hace de igual manera el número de series y de repeticiones por cada uno de ellos. pero espera. Vamos a ese 40, 60% y que Brian no me mueva la pantalla, o sea, que lo deje solo en esa sesión, porque pues me empieza a mover y primero no puedo ver y obviamente los compañeros tampoco van a poder visualizar. Vamos a ese de fuerza resistencia, que era semana 1 o día 1. Profe, lo que pasa es que nosotros cubrimos las sesiones y las hicimos en desorden. Entonces, no sé, Camilo, si quieres muestra la primera sesión, por favor. Pero como que en desorden, Sergio, pues por eso les digo que debe haber una coherencia entre lo que usted pone en la sesión para que me demuestre lo que yo estoy plasmando en el mes, o si no, no tiene, si no hay No, espere. coherencia, si no hay orden, pues no hay coherencia en el trabajo. Es que obviamente tomamos 6 sesiones al azar, profe. No me estoy refiriendo al hecho de que yo haya hecho eso en desorden, sino que tomé 6 sesiones al azar y las plasmé en el plan gráfico. Ok, Obviamente todo esto hace ok, referencia al plan que ya listo, presenté antes. listo. De esa sesión, vamos a ver una y me dices de dónde sale allá del Esta en mesociclo. específico. Esta Listo. sesión quiere decir que es el microciclo número 7 Ujú, y que es uno de choque. sí, ¿Listo? Entonces, Camilo, si quieren, lo doblemos. Eso ahí. no, al Es el otro. último. No, en eso estamos bien, profe. ¿En este? A ver, explícame ahí de dónde Entonces, sale, a ver, para yo poder entender ese trabajo. decimos que en la parte de arriba dice que es la semana o el número. Ahí tenemos el número 7, que es la última, que viene a ser la de choque. Sí, la que está en Aquí naranja. viene, Listo. aquí viene a decir que vamos a trabajar a un 85% del RM. ¿Sí? 85% que es la intensidad de abajo, sí, ya la vi. ¿Listo? Listo. Entonces, Camilo, si quieres, vamos a la siguiente tabla, por favor. ¿Está? Entonces, sí, esa, Camilo, gracias. Entonces, respecto a esta tabla, quiere decir que del 80 al 100% vamos a trabajar, ¿qué? Fuerza máxima. Aquí nos aconseja un tipo de repeticiones por cada una de las series. Tenemos pues la rapidez de cada una de ellas y el tipo de series que nos aconseja. ¿Listo? Nosotros hicimos mediante un cálculo Dice matemático. repeticiones de 1 a 5. Exacto. Rapidez, que está mal escrito, por repetición, ¿cierto? Sí. Serie Y el por número de ejercicio, series por ejercicio que serían de 4 a 7. 4 a 7. Descanso entre series de 2 a 6 minutos. Ahora, yo te hablaba de esta tablita que está plasmada aquí, a mano derecha, que es como una imagen, y que la tienen en la presentación final. Ahí dice, datos de la tabla sin citar. Esos son como unos rangos. ¿De dónde sale eso?
quién los plantea, de dónde los sacamos, ¿cierto, Sergio? ¿O eso lo inventaron ustedes? No, eso lo sacamos de un Eso documento, lo sino sacamos. que Señor Sergio, Hizo falta pues citar el documento ahí, profe, pero esto ok, viene de un documento que nosotros sacamos. Pero listo, entonces, perfecto. Debemos espera, profe, citar el porque es que referente, queda debemos faltando el hecho de terminar de explicar la sesión que era lo que usted nos estaba llevando en ese momento, ¿sí? ¿listo? Porque, o sea, pues sí queda el punto ahí de citar eso, pero pues pienso que podríamos terminar de explicar lo que es la sesión como para que usted me intente comprender a mí lo que yo quiero decirle. Sí, listo, adelante. Entonces, ya vimos que aquí tenemos un tipo de repeticiones por serie, un tipo de series por ejercicio y tiempos de descanso por cada uno. Sí. Camilo, si quieres vamos a la sesión de nuevo. Y me imagino que Y ahí en la entonces, serie es donde están los contenidos, que es qué tipo de ejercicio, no sé, de ejercicios de tronco, ejercicio de espalda, eso es lo que yo aquí me vemos, imagino. profe, que aquí tenemos lo que es cada uno de los ejercicios vemos que son ejercicios muy enfocados al deporte, pero pues cada uno trabaja un tipo de capacidad o fuerza, como ya lo vimos en el cuadro anterior. Vemos que son posiciones iniciales de arranque, sentadillas tras nuca, pesos muertos. Son ejercicios que hicieron parte de los test de evaluación inicial, que también hacen parte de los contenidos de la clase. Vemos que en la halterofilia, tipos de preparación como el psicológico, el táctico, no son tan fuertes como sí lo es la técnica del ejercicio y los valores de peso que se manejan en cada uno de ellos. Por eso nos Claro, enfocamos en trabajar ejercicios puntuales con series y repeticiones y tiempos, la dosificación de cada uno de ellos, porque es el fuerte de la halterofilia. claro, pero Especificamos 6 sesiones de entrenamiento. el psicológico, Sergio, se tiene que trabajar, porque es un componente Voy a del ese punto, profe. deportista, no es de la modalidad, sino del deportista. Si tú no le trabajas la parte psicológica, de voluntad, de competitividad, pues ese deportista no va a llegar a ningún lado. Voy a ese punto también, profe. Especificamos 6 sesiones de entrenamiento. Esas 6 sesiones de entrenamiento van especificadas puntualmente a lo que se trabajaría todo lo que es la técnica sobre pesos. ¿Listo? Tácticas, psicológico, todo lo que tiene que ver sobre flexibilidades y otros componentes de la carga van especificados en otras 6 sesiones, pues que obviamente no las llevamos al punto de tenerlas aquí presentes totalmente, obviamente porque en sesiones pasadas habíamos trabajado con usted asesorías y usted nos había dicho que podíamos trabajar este tipo de sesiones especificando este tipo de cosas anteriormente. ¿Listo? Sí. Que el ¿Qué resto de los recomendación? componentes de la preparación podían quedar ahí como para tenerlos en cuenta, pero pues que obviamente no se iban a explicar tan profundamente como si lo iba a hacer esta parte. Listo, pero pero por más de que no estén esas sesiones que tienen plasmadas, debe estar. O sea, ese contenido se debe trabajar. Por eso Obviamente, profe, les digo, hace parte el del error trabajo porque está, conformaría el 100%. el error está en que ustedes no lo plazan en el mesociclo, no solo de ustedes, la mayoría de grupos que hemos hablado, que hemos sustentado, no han tenido en cuenta esa preparación. Desde ahí yo me desgloso, entonces ustedes están haciendo prácticamente al revés. En la sesión sí desglosamos, decimos que vamos, pero en el mesociclo no lo tengo en cuenta. Entonces dejamos perdido. Y si esto, por ejemplo, lo evalúa un metodólogo, pues les va a decir esas indicaciones, porque para ustedes tal vez me intentaron responder. Ahora, por ejemplo, en cuanto a las sesiones, sería bueno utilizar imágenes o gráficos, porque ahí vemos dosificación, tiempos. ¿Esto de control qué es? ¿Como indicaciones metodológicas? No. Es lo que se va a tener en cuenta a la hora de evaluar cada uno de los ejercicios, o sea, que sea en grupo, que se maneje, pues obviamente, perdón, estoy leyendo es otra cosa. Obviamente, por ejemplo, si trabajamos lo que es la explicación de cada uno de los ejercicios, que cada uno de ellos esté atento a la explicación, que todo quede claro, la corrección y ejecución de cada uno de los ejercicios, el control corpóreo, que significa que cada uno de ellos haga una control segmentaria de cada uno de los ejercicios respecto de si estamos trabajando tren superior, tren inferior, que se tenga en cuenta mucho eso. Listo. Los medios materiales, ¿dónde está eso? Creo que podrían ir ubicados dentro de la organización, profe. Exacto. Entonces, miren ahí cómo, porque aquí en dosificación, supongo yo que el que dice 4x3 debe ser con series y repeticiones, y ese de 10, ¿qué es? ¿El tiempo? El tiempo. Es el tiempo. Entonces, aquí abajo de dosificación en la celda, poner series, repeticiones y al lado tiempo, para ubicar mejor a la persona que está revisando esa estructura de sesión. Si le ponemos imágenes o gráficos, no tiene que ser de todos los ejercicios, pero algo así en general, y lo podríamos acompañar con medios materiales. Entonces se va a trabajar en máquinas, con mancuernas, con TeraBand, cómo se va a trabajar, ¿listo? Es una forma de dejar mucho más específico y
contextualizar el contenido que voy a desarrollar para cumplir los objetivos de mi mesociclo. ¿Listo, Sergio? Listo, bro. Medios materiales. Listo. Ya, bueno, lo que habíamos hablado de la tabla sin citar, que sería bueno, lo tenemos como referencia. Entonces, ¿quién es? Es de Tudor Bompa, lo plantea en su libro de periodización del entrenamiento, tal año de edición, en tal página, perfecto. Ahí dejamos, ustedes lo tomaron como referencia. Ya para el que lo quiera de pronto evaluar, pues sabe dónde puede tomar esa información. En la sustentación final, sin conclusiones y sin recomendaciones. No sé si en el plan escrito sí la tenían. Pues teníamos recomendaciones generales, perdón, conclusiones generales, que eran pues obviamente aplicar el programa a una categoría, a una fase de categoría, como lo explicó David. Aquí las categorías se dividen por, digamos, pongamos un ejemplo, estas son en junior, junior avanzado, creo que es algo así, luego pasamos a la categoría profesional. Esas categorías se subdividen por pesos, en cuánto levanta cada una de estas categorías. Pues entonces, lo ideal en este tipo de planes sería llevar este tipo de proyección a un grupo real, pues obviamente con los 5 sujetos de prueba, ver si realmente funciona el plan, qué tipo de recomendaciones se harían al trabajar este tipo de plan, tipos de correcciones en la metodología, si funciona, no funciona, podrían programarse de una mejor manera, pero pues digamos que eran recomendaciones, conclusiones pues bastante generales respecto al trabajo, profe. Obviamente Sí, decimos que esto pues es una propuesta, entonces pues no podíamos esquematizar un tipo de recomendaciones muy específicas o perdón, es que conclusiones que ya digamos que estuvieran hechas. las recomendaciones estaban plasmadas desde el punto de vista de usted qué recomienda para nuevas, puede ser estudiantes, personas que puedan empezar a incursionar en el tema de la planificación. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta desde su punto de vista para crear este diseño que ustedes crearon? Bien, pero sin embargo, como tú lo dices, muy generales, pero no las pusieron, o sea, no están plasmadas en la sustentación final, que ese era el orden metodológico de los pasos metodológicos desde semana 12 y no lo tuvimos en cuenta. Faltaron conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Bien, ya lo otro sería contenidos de la preparación del deportista. No Profe, sé ¿la si, bibliografía no estaría en el trabajo? claro, pero ¿dónde está en la sustentación? En la presentación. Lo tienen en el plan escrito. ¿Y por qué no lo pasaron para la presentación final? Profe, pero es que usted tampoco dio como indicaciones de qué iba a haber en las diapositivas o... Claro, les dije que las diapositivas se hacían con el mismo orden. Si quieres, abre ahí un momento, Brian Camilo. Revisa Moodle y verás que desde la semana 12 está planteado cuál es la estructura del trabajo. Pero ahí solo habla del trabajo escrito, pero no habla de las diapositivas, profe. Las diapositivas les dije que era con el mismo orden del trabajo escrito, era pasarlo a la sustentación final. Entonces no estamos teniendo en cuenta las indicaciones. No es que yo no lo haya dicho, que ustedes no lo hayan puesto. Igual no lo preguntaron, nos reunimos sesión por sesión y nunca me dijeron, profe, las conclusiones. Bueno, Profe, hay pero que usted no tenerlo había en hecho las cuenta. diapositivas ya lo último. O sea, usted no lo dijo desde el principio, solo dijo el trabajo escrito. Las diapositivas están. Por eso te digo, abre Moodle, Camilo. No es si yo lo dije, sino lo que está ahí. Ve a la semana número 12. Baja. ¿Qué tenemos ahí? Sí, profe, yo lo entiendo. Es que Ahí es el está, ¿ve? ¿Verdad? trabajo Listo. escrito, pero las Vamos. diapositivas no dice nada, o sea, no dice cómo. Ve a semana número 13. Ahí tenemos bibliografía, material de apoyo. Ve a semana 14, ya hablamos de la presentación final, que fue antes de que presentaran. Ahí tenemos, ¿verdad? Mira, tenemos, entonces, para entregar, cuáles son los tipos de documentos que íbamos a entregar. Y en esa semana que me reuní con todos los grupos, les dije, varios dentro de la sesión de clase me preguntaron, profe, ¿y esa presentación PowerPoint para sustentar cómo va? Les dije, va de acuerdo a la misma estructura que tiene el plan escrito. ¿Qué quiere decir? Que lleva introducción, lleva caracterización, fundamentación teórica. Porque entonces, ¿por qué pusimos caracterización y no ponemos la bibliografía utilizada? Son detalles pequeños, pero son detalles de estructura. Mira, todo lo anterior, mira lo que dice abajo de esa indicación. ¿Qué dice ahí abajo?
Brian Camilo, cuando dice todo lo anterior, siempre teniendo en cuenta qué. ¿Listo? Entonces sí estaba, ¿cierto, Brian? Sí se dieron las indicaciones. Que no lo tuvimos en cuenta es diferente. ¿Listo, Brian? Listo, profe. Ok. ¿Alguna otra inquietud de pronto de alguno de los otros compañeros? ¿Alguna pregunta? No, creo que no. Perfecto. Entonces, muchachos, de esta manera terminamos con el último grupo, número 6. El día viernes nos vamos a reunir igual en horario de clase, de 9 a 11. Realizamos nuestro último parcial teórico, parcial global, y les hago la respectiva socialización de notas finales. ¿Perfecto? ¿Qué quiere decir? Que pues cada uno ya va a saber cuál va a ser su nota de tercer corte. Y pues obviamente, dependiendo las notas de los cortes anteriores, pues podrán sacar su nota final. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Vale, profe. Perfecto. Profe, gracias. Perfecto. Entonces, que tengan un buen día. Nos vemos el próximo viernes para hacer el cierre ya de nuestra asignatura. No, profe, que esté bien. Bueno, hasta luego. Profe, gracias. Chao, profe.